La reforma laboral relacionada con el outsourcing busca regular y limitar la práctica del outsourcing en México. Anteriormente, las empresas podían subcontratar a trabajadores a través de terceros, lo que a menudo resultaba en una violación de los derechos laborales de los trabajadores subcontratados. La reforma laboral busca garantizar que los trabajadores subcontratados reciban los mismos derechos y beneficios que los trabajadores directos, y también busca desalentar a las empresas de subcontratar a trabajadores de manera abusiva. La reforma también establece sanciones más severas para las empresas que violen las regulaciones de subcontratación. El objetivo principal de la reforma de outsourcing es evitar el abuso de las empresas que utilizan esta práctica para evadir sus responsabilidades laborales y fiscales. La reforma busca garantizar que los trabajadores reciban los derechos y protecciones laborales que les corresponden, que se les pague un salario justo y que se les brinden las prestaciones y beneficios que les corresponden. También busca garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales y que paguen los impuestos correspondientes. En resumen, la reforma de outsourcing busca proteger los derechos de los trabajadores y evitar la evasión fiscal por parte de las empresas. El derecho vigente se refiere a las leyes laborales que están actualmente en vigor en el país. Estas leyes establecen las normas y reglas que deben cumplir las empresas para garantizar los derechos laborales de los trabajadores. La reforma laboral relacionada al outsourcing se basa en el derecho vigente para regular y limitar el uso de esta práctica, y establece nuevas disposiciones que deben ser cumplidas por las empresas que subcontratan servicios. Por otro lado, el derecho positivo se refiere a las normas y reglas que se aplican en la práctica, es decir, cómo se aplican las leyes laborales en la realidad. La reforma laboral relacionada al outsourcing busca modificar el derecho positivo para evitar la precarización laboral y garantizar que los trabajadores tengan las mismas condiciones laborales que los trabajadores de la empresa principal. En resumen, la reforma laboral relacionada al outsourcing se basa en el derecho vigente y busca modificar el derecho positivo para proteger los derechos laborales de los trabajadores y evitar la precarización laboral. La reforma laboral relacionada al outsourcing puede beneficiar o perjudicar al patrón dependiendo de su situación particular. En general, la reforma busca regular y limitar el uso de esta práctica, lo que puede resultar en costos más altos para las empresas que subcontratan servicios. Puede perjudicar al patrón al aumentar los costos asociados con el uso del outsourcing. Las empresas que subcontratan servicios tendrán que pagar salarios y prestaciones similares a las que reciben los trabajadores de la empresa principal, lo que puede aumentar los costos laborales. La reforma de outsourcing perjudica a los patrones que incumplen con las leyes laborales y fiscales, ya que establece sanciones más severas para las empresas que evaden impuestos o violan los derechos laborales de los trabajadores. La reforma también establece que las empresas que subcontraten servicios tendrán que cumplir con ciertas obligaciones laborales y fiscales, como el registro de los trabajadores subcontratados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el pago de impuestos. Esto significa que las empresas que subcontraten servicios tendrán que cumplir con una serie de requisitos adicionales, lo que puede generar un mayor costo administrativo y financiero para las empresas. Sin embargo, la reforma también busca establecer un marco legal claro y transparente para las relaciones laborales, lo que beneficia a los patrones que cumplen con las leyes laborales y fiscales. En resumen, la reforma busca combatir la evasión fiscal y garantizar una mayor transparencia en las relaciones laborales, lo que puede generar costos adicionales para los patrones, pero también puede beneficiar a aquellos que cumplen con las leyes laborales y fiscales. La reforma de outsourcing beneficia a los empleados porque establece sanciones más severas para las empresas que incumplen con las leyes laborales y fiscales, lo que busca disuadir a las empresas de evadir impuestos y de violar los derechos laborales de los trabajadores. Además, la reforma establece que las empresas que subcontraten servicios serán responsables de garantizar que los trabajadores subcontratados reciban salarios justos y prestaciones de ley, lo que protege a los trabajadores de recibir salarios y prestaciones inferiores a los que corresponden por ley. En general, la reforma busca proteger los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales en México. Además de lo que ya te mencioné, la reforma de outsourcing también establece que las empresas que subcontraten servicios tendrán que cumplir con ciertas obligaciones laborales y fiscales, como el registro de los trabajadores subcontratados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el pago de impuestos. Esto garantiza que los trabajadores subcontratados tengan acceso a servicios de salud y a prestaciones sociales,
como el seguro de retiro, invalidez y vida. La reforma también establece que las empresas que subcontraten servicios deberán contar con un contrato por escrito con la empresa que presta los servicios, lo que garantiza una mayor transparencia en las relaciones laborales. En resumen, la reforma busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, garantizar una mayor transparencia en las relaciones laborales y combatir la evasión fiscal.